Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este mensaje. Y pues vamos a comenzar con una oración. Padre, te pedimos que tú nos des entendimiento, Señor, abras nuestro corazón para entender lo que tú quieres hablarnos, Señor, en este día. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y hoy día quiero tratar el tema de entendiendo a Dios. Y para muchos, su relación de Dios se resume en una frase: Dios, dame, y de ahí todo lo demás, ¿verdad? Dame comida, dame salud, dame protección, en fin, dame tal o cual cosa. Y dependiendo de cómo Dios responda, pues mi fe crece, creo en Dios, o si Él no me responde como yo esperaba, me enojo con Él, e incluso puedo dejar de creer. Y su situación es semejante a alguien tratando de mover algo inamovible. Y eso me trae a la memoria una historia que se supone que ocurrió durante el tiempo antes de la guerra del Golfo Pérsico, en la costa de Finisterre, por allá en la provincia de Coruña, por el noroeste de España. Y se llama Finisterre porque ahí es donde acaba, digamos, la península, el fin de la tierra, ¿no? Y entonces dice la historia que en una transmisión por radio, un capitán, un piloto dice, se les pide que por favor cambien su trayectoria 15 grados al sur para evitar colisión. Les habla el acorazado Lincoln, y la respuesta dice, habla a 853 y les indicamos que ustedes se muevan 15 grados al norte para evitar colisionarnos. El otro contesta, pues, no, o sea, ustedes tienen que moverse 15 grados al sur para evitar colisionarnos. Y contesta el otro, negativo, no es ni factible ni adecuado lo que usted pide. Cambie su dirección 15 grados al norte. Y entonces se escucha, después de una pausa, ¿verdad? Pues una voz americana, ¿no? Y dice, les habla el capitán del acorazado Lincoln, segundo más grande de la flota de Estados Unidos, que vengo acompañado con fragatas, 2 fragatas, 4 destructores submarinos y otras naves. Vamos en dirección al Golfo Pérsico para hacer maniobras. Les ordeno que se muevan 15 grados al sur. A lo que contesta el otro, les habla Adán Botero, estoy acompañado de 2 personas, un perro y un perico que está durmiendo, y nos apoya la red de radio 61 de emergencias marítimas, y no nos estamos moviendo en ninguna dirección porque le estamos hablando de tierra firme. Este es el faro A853 y ustedes deben de cambiar de rumbo. Y bueno, obviamente la respuesta fue, vale, gracias. Es decir, así nos pasa muchas veces con Dios. Queremos que Dios se mueva de alguna manera para acomodar lo que nosotros necesitamos o queremos, pero la palabra de Dios nos dice que Dios, Él es como es, y Él es
no tiene sombra de variación. Es decir, si necesitamos algo de Dios, los que necesitamos cambiar somos nosotros, especialmente cambiar de rumbo. Y bueno, pues aquí quiero que entendamos un poco algo basado en un dicho que o hemos escuchado o aún hemos dicho nosotros, que el cristianismo no es una religión. ¿Qué queremos decir con eso? Primero necesitamos definir lo que es una religión. La religión es simplemente una serie de normas, ¿verdad?, de comportamientos, ceremonias religiosas, de sacrificio, de oración, a través de las cuales un grupo de personas que se identifican con esto trata de relacionarse o acercarse a su Dios o sus dioses. Es decir, en resumen, es el esfuerzo del hombre por encontrar y buscar a Dios. Y esto es totalmente diferente a lo que es el cristianismo. El cristianismo está basado en el concepto de que Dios busca al hombre. Dios está buscando al hombre. Lo podemos ver desde las primeras páginas de la Biblia, cuando vemos que Adán, por haber cometido pecado, se esconde y Dios le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y ese es, digamos, en resumen, la historia de la Biblia. Dios buscando al hombre y revelándose al hombre. Ahora, necesitamos que entender que Dios no es Santa Claus, ni como un genio de la lámpara de Aladino. Muchas personas quieren tratar a Dios de esta manera. Es decir, cuando necesitan alguna cosa, cuando están con el agua hasta el cuello por algún problema, entonces buscan a Dios o buscamos a Dios. Y cuando estamos bien, ni siquiera nos acordamos de Él. Tenemos una imagen equivocada de quién es Dios y cómo es Dios. Y podemos ver un poco de la descripción de cómo Él se ha revelado a nosotros en el Salmo 50, versículos del 1 al 4. Y dice así, Salmo 50, versículos del 1 al 4. Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Cuando nosotros vemos una tormenta, cuando vemos relámpagos, cuando vemos el mar, si alguna vez ha estado en medio del mar durante una tormenta, entonces puede captar un poquito de esta imagen. Hay descripciones tremendas en la Biblia de personas que tuvieron encuentros con Dios y son descripciones realmente terroríficas. Tenemos que entender que Dios no es como nosotros. Ahí mismo en el Salmo 50, 21 podemos leer lo siguiente. Salmo 50, 21 dice así: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios no es como nosotros. Dios es muy diferente a nosotros. Esas descripciones que dan en la Biblia personas que tuvieron encuentros con Él, como Daniel, hablan de estar en presencia de una imagen que los deja sin palabras, que los deja tumbados en el suelo, que los deja sin fuerzas. Uno dice, bueno, es que eso es del Antiguo Testamento. Si nosotros leemos el encuentro que tuvo Juan en el libro de Apocalipsis, leemos exactamente lo mismo. Dice que él
cayó y quedó como muerto. Daniel dice que estuvo enfermo varios días después de su encuentro con Dios. Entonces, quiero que tomemos esta imagen. Ese Dios que creó todas las cosas, que creó el universo, que está detrás de las tormentas, que creó las montañas. Ese Dios tremendo, Él vino aquí a la tierra y tomó forma humana en la persona de Jesucristo. Sí, se tomó un vestido humano y caminó entre nosotros. E hizo esto para revelarse a nosotros, para que pudiéramos conocerlo y que pudiéramos alcanzar el perdón por nuestros pecados. Hay una imagen que no se habla mucho en las iglesias acerca de Dios. No se habla mucho acerca de la ira de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios está airado con el pecado. Nosotros mismos, cuando escuchamos de alguna injusticia, cuando escuchamos, por ejemplo, que un hombre ha matado a una mujer, o cuando escuchamos que un hombre ha matado a sus hijos, cuando escuchamos que un hombre ha violado a una niña, nos llena, nos embarga una ira, una impotencia, o sea, por estas cosas, de decir, bueno, se necesita que haya justicia. Bueno, Dios está airado con el pecado. Dios está airado con el pecado, pero Él no quería descargar esa ira sobre nosotros. ¿Cómo iba a hacer Él eso? Porque su justicia le dicta que Él tiene que descargar su ira sobre el pecado. Jesús vino, tomó forma humana, vivió entre nosotros, vivió una vida sin pecado, sin mancha, haciendo el bien donde quiera que Él iba. Y al final entregó su vida en sacrificio por nosotros. Y en la cruz escuchamos unas palabras angustiosas que están en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos no se dan cuenta, pero es la única ocasión cuando Cristo no le dice a Dios Padre, le dice Dios mío. ¿Por qué? Porque había una separación entre Cristo, el Hijo de Dios, y el Padre, por el pecado que estaba siendo puesto sobre Él. Entonces, Dios pone el pecado sobre Él, pero no solamente el pecado, sino que derrama sobre Él la ira, derrama sobre Él el castigo. Y entonces Él sufre no solamente el pecado, sino sufre la ira del pecado. Entonces, se revela a nosotros en este tremendo sacrificio como aquel que no solamente es poderoso y aquel que es terrible, sino que además es misericordioso. En su misericordia, Él quiere alcanzarnos. ¿En qué consiste el cristianismo? Consiste en entender que esta historia es verdad y que podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. Nos dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna. Consiste en conocer a Dios. Y esa palabra que utiliza ahí de conocer, nos está hablando de una relación profunda, personal e íntima, como la relación entre un hombre y su esposa. De esto está hablando. No está hablando de saber acerca de. Hay personas que dicen, sí, yo conozco fulano o mengano, pero ¿alguna vez has estado con él? Pues una vez vi y le pedí un autógrafo. Eso no es conocer a la persona.
Conocer a la persona es haberte sentado con Él, haber tomado alimentos con Él, haber hablado con Él, haber dormido junto a Él. Eso es conocer a esa persona. Y Dios nos invita a conocerlo de esa manera. Si tú aún no conoces a Dios de esa manera, dile, Señor, yo quiero conocerte. Yo deseo conocerte. Yo entiendo que mi pecado me aparta de ti, pero yo quiero conocerte. Limpia mi pecado, perdona mi pecado. Enumera los pecados que tú recuerdes en ese momento. Pídele perdón a Dios y pídele conocerlo. Y cuando Él abra tu entendimiento y tu corazón a su persona, la transformación que experimentarás en tu vida va a ser tan tremenda que nunca serás la misma persona. Dios quiere que lo entiendas, Dios quiere que lo conozcas, porque Él se ha revelado a nosotros. Que Dios les bendiga.